Amigas y amigos, muy buenas noches. Son las 9:14 aquí en Guatemala, Centroamérica, y esta noche irrumpimos de esta manera. Seguramente en algún móvil nos estás viendo y si no, pues lo vas a ver en diferido. Este contenido desde Pueblos en Red que transmitimos y estamos en este momento con Codeca Guatemala, Radio Victoria, Alcarajo.org de Colombia, Roxinaco Internacional del Ecuador, y también hemos vinculado las páginas de Migra de los Pueblos de CPO y la misma página de CPO, Avia la Soberana, etcétera. Es que estamos en este momento con Ramón Grossfogel, uno de los pensadores activos tanto en el asfalto, pero también fuera del asfalto, acompañando movimientos sociales. Y nos motiva a crear este contenido porque acaba de ya anunciarse oficialmente los resultados irreversibles, obviamente, del plebiscito que se vivió en Chile y todo el continente, como solemos decir, constituyente, porque obviamente Panamá, Guatemala, Perú, en este caso también Honduras y obviamente Chile estaban, y Chile está en este proceso constituyente, y estuvimos atentos y estamos atentos de lo que está ocurriendo en Chile, y los resultados sí generan o dan materia para analizar. Y de eso vamos a hablar en este momento con Ramón Grossfogel. Cerca de 13 millones de chilenos fueron a las urnas. El último récord había sido 8 millones y fracción. Es decir, histórica participación, pero también histórica, digamos, histórico resultado, porque prácticamente todo el país dijo no al texto constitucional. Dijeron no al texto constitucional propuesto, dijeron no al gobierno, dijeron no al intento de superar el pinochetismo constitucional. ¿O qué fue lo que ocurrió? De eso hablaremos con Ramón. Ramón, buenas noches. Salude a la audiencia, por favor. Su micrófono, Ramón, está bloqueado. Buenas noches, muchas gracias, Olantay, por esta oportunidad y un saludo a toda la audiencia y seguidores de este programa. Muchas gracias, Ramón. ¿Cuáles? Hemos visto, te hemos estado leyendo, has estado al igual que nosotros apoyando este proceso con todas sus limitaciones. Sabemos también tu posición crítica frente al proceso Convención Constituyente Chile. ¿Cuál es la primera reacción que te genera este resultado, Ramón? Mira, mi primera reacción es que obviamente la izquierda chilena tiene que hacer una reflexión autocrítica de todo lo que ha estado haciendo en los últimos años. Digo eso porque, mira, aunque esto no fue un proceso, una asamblea constituyente en el sentido clásico, sino es una convención constituyente, que esto fue amarrado desde el principio por la derecha chilena en la Asamblea Nacional, y puso una serie de tranquillas o impedimentos a la posibilidad de hacer una reforma radical de la constitución pinochetista neoliberal, poniendo, por ejemplo, límites de porcentajes de votación para ser aprobado, por ejemplo, dentro de esta convención constituyente, la posibilidad de un cambio en una serie de leyes de privatización de las aguas, de la educación, de la salud, de todo, que es una constitución completamente nefasta que ha sido más bien un instrumento de saqueo del pueblo chileno por parte de su oligarquía y del imperialismo estadounidense. Entonces, esto lleva ya décadas sin resolverse. ¿Y qué pasó? Hubo un levantamiento popular, un levantamiento popular que forzó un proceso constituyente en Chile. Pero ese proceso constituyente quedó abortado rápidamente en el Parlamento por parte de la derecha chilena, que tiene la mayoría parlamentaria, eso hay que decirlo, porque estamos hablando de un gobierno donde la mayoría la tiene la derecha en el Parlamento, y fueron los que prácticamente impusieron una serie de medidas dentro del proceso mismo
que dificultaban tener una constitución radical, ¿no? Más radical de lo que se presentó en las urnas. Sin embargo, yo creo y soy de la opinión que había que, aún con estas limitaciones, había que apoyar ese proceso y había que intentar ganarlo a como diera lugar. La oligarquía se movilizó, pero de una manera brutal. Los medios de comunicación de desinformación masiva se movilizaron también en contra. O sea, hubo una movilización en contra muy fuerte de parte de la derecha y de los sectores pinochetistas que fueron vitales y fundamentales en derrotar este proceso. Hubo también titubeos y dudas de sectores populares y de la izquierda por el tema de que el proceso no era realmente una asamblea constituyente, el proceso era realmente un proceso, vamos, con ciertas limitaciones en términos de sus resultados, pero aún así yo creo que habían allí enmiendas importantes que había que sostener y apoyar, y había que, en ese sentido, derrotar a la oligarquía en ese proceso. Por tanto, yo creo que tiene que haber un proceso de autocrítica de lo que se conoce como la izquierda chilena con respecto a estos resultados, porque toda la izquierda chilena se lanzó a apoyar esta asamblea constituyente, esta convención constituyente. Perdón. Y eso hizo que se polarizara la discusión entre derecha e izquierda de una manera que los resultados realmente le dan una bofetada en la cara a la izquierda. Sabemos que el gobierno de Boric es un gobierno que no es, vamos, que tiene una serie de posiciones, no es un gobierno antineoliberal. Por ejemplo, el ministro de Economía de Boric es un tipo con un reconocido neoliberal. Entonces, ¿cómo es posible que esa misma izquierda apoye un proceso de, eh, de convención constituyente, para llamarle como se debe llamar, no de asamblea constituyente, pero que supuestamente va a ponerle limitaciones a el proyecto neoliberal, cuando al mismo tiempo esa misma izquierda, o al menos un sector importante de esa izquierda, está en el gobierno siguiendo políticas neoliberales? Es decir, siguiendo políticas que no son exactamente políticas que van a terminar con el neoliberalismo en Chile. Entonces, teniendo un ministro de Economía como el que tiene. Entonces, a mí me parece muy contradictorio esto. Yo creo que ahora en el discurso luego de la convención constituyente, Boric lo primero que hace es poner en la Asamblea Nacional, controlada por la derecha, el futuro de las reformas a la constitución pinochetista. Entonces, imagínate a dónde vamos con esto. O sea, si pones eso en manos de esa asamblea controlada por la derecha, ya sabemos que eso no va a llegar a ningún sitio. Yo creo que esto es una derrota política, pero enorme, enorme para la izquierda chilena. Es muy triste. Yo me siento muy triste porque aquí hubo baño de sangre del pueblo chileno para intentar lograr un cambio que ha quedado totalmente abortado con la derrota política de hoy. Entonces, y tratándose de un gobierno como el de Boric, que no tiene perspectiva realmente de hacer políticas de izquierda en el sentido político y económico, pues yo de verdad veo que el triunfo de Boric, el triunfo de ahora del no a esta convención constituyente, es para mí muy triste porque aquí se derramó mucha sangre para tratar de hacer un cambio que ha sido totalmente cooptado por la oligarquía. O sea, tenemos un gobierno ahí amaniatado por la derecha, un gobierno que no tiene políticas realmente
eh, contestataria frente a lo que ha sido el neoliberalismo pinochetista. Ahora una constituyente que quedó abortada y derrotada en las urnas. Y de verdad que me da mucha tristeza. Creo que es hora de que la izquierda chilena haga una reflexión autocrítica y que rediseñe una estrategia de hacia dónde van, porque realmente las coincidencias con la derecha son mayores que las diferencias. Al Bien. menos me refiero al gobierno este de turno de Boric, que estuvo al frente de apoyar esta convención constituyente y todo esto, y ya vimos los resultados. Bien, Ramón, estamos conversando con Ramón Grossfogel. Primera reacción sobre los resultados obtenidos hoy 4 de septiembre, histórico 4 de septiembre, ya en la década de los 70, el famoso triunfo también de las elecciones, la Revolución Democrática, bueno, que emprendió el presidente chileno. Ayúdame el nombre, Ramón, se me va el nombre. Salvador Allende. Salvador Salvador Allende. Allende. Okay. Sí, fue el Sí. triunfo de la Unidad Popular Ahí está la Unidad el Popular. 4 de septiembre de 1970. Sí. Estamos haciendo este contenido, amigas y amigos que nos están siguiendo, porque tenemos que analizar qué fue lo que ocurrió. Bien, eh, no es que esté entrando en debate con Ramón, pero yo entiendo que la consulta, el plebiscito, fue sobre el texto constitucional redactado por 155 convencionales constituyentes, que tenía 488 artículos, 57 artículos transitorios. Fue sobre eso. Ahora, sobre el proceso constituyente o convención constituyente o la necesidad de hacer cambios estructurales, el pueblo votó hace un año atrás y en 80%, cerca de 80%, dijeron que sí quieren cambios estructurales a través de una nueva constitución política. Esa decisión está intocable, es decir, está establecido allí, ¿sí? Otra vez, ahora se hizo una consulta de salida, es decir, una vez que se redactó el texto constitucional con los aportes, etcétera, recibidos por estos constituyentes o convencionales, y esto fue lo que el pueblo no lo aprobó. Y habría que analizar, y obviamente lo que decía Ramón, no es un texto que haya superado los márgenes teóricos del neoliberalismo, por supuesto que no. No es un texto como el de Bolivia, que haya puesto, digamos, establecido que los bienes comunes no se privatizan y lo que se han privatizado se tienen que revisar, etcétera. Es decir, la recuperación, no se tocó eso. Y así hay, por ejemplo, el impuesto al patrimonio, no se ha puesto esa cosa. Hay varios elementos que no se han incorporado. Y alguna vez opinábamos en nuestras páginas de que, si bien es cierto, era un avance, pero era un avance, digamos, como adjetivo al Estado-nación, aunque narrativamente se hablaba de Estado plurinacional, etcétera. Ese texto es el que fue rechazado hoy por la gran mayoría. Yo decía 70 porque cuando estaba el 23% ya estaba en el 67, pero se quedó en el 61% de la población de Chile. Dijo, no vamos con este texto. Pero ojo, volvamos al tema. Hace un año atrás dijeron que sí es necesario proceso constituyente en Chile. Y ese proceso, y en ese momento, el país estaba nucleado, dirigido por Piñera. En este momento, el país está dirigido por Boric. Por lo tanto, Boric tiene la gran responsabilidad, y lo dijo en su mensaje, de reunir, ojalá no solamente a las fuerzas políticas, sino también a las fuerzas sociales, especialmente a esos sectores que estaban disgustados con que sus aspiraciones no habían sido incorporados en el texto constitucional, que se haga todo un, digamos, consenso para ir nuevamente a elegir, ojalá esta vez, una asamblea constituyente, ya no únicamente una convención, y ojalá originaria. Otra vez digo, se hizo convención con las limitaciones que Ramón decía cuando el país estaba dirigido por Piñera. Pero en este caso tiene el sartén por el mango, por más que no tenga mayoría en el Congreso Boric, tiene la posibilidad de consensuar, digamos, con los que están allí, ¿no es cierto?, soñando con el cambio, de ir a una elección de proceso de nuevos constituyentes, ojalá esta vez constituyentes, y ojalá con la capacidad, con más que capacidad, potestad, ¿sí?, de revisarlo todo,
¿sí? Revisarlo todo. Obviamente, todos los avances que se han tenido hasta ahora, ¿no es cierto?, con la nueva constitución, con el texto constitucional que ha sido rechazado, ojalá también ello, ¿no es cierto? Ramón, la pregunta aquí es entonces lo siguiente. ¿Qué lecciones nos deja al resto de los pueblos del continente, como en el caso de Guatemala? Tú nos acompañas aquí desde donde estás, desde los Estados Unidos, los procesos, como el proceso constituyente que se impulsa en Guatemala. En el Perú se sueña también proceso constituyente plurinacional, popular plurinacional, se llama allí, empujado por las rondas campesinas. Panamá, frente a eso, está empujando proceso constituyente abiertamente. Honduras está allí, libertad y refundación, con la agenda pendiente proceso constituyente. ¿Qué lectura nos deja este resultado? Puesto que comentaba yo en el café esta tarde con mi hija, he visto este caso proceso constituyente, aunque no fue tan proceso el de Perú 93, vi lo de Colombia 91, vi lo de Venezuela, vi lo de Bolivia, acompañé, y lo de Ecuador, pero nunca en los casos donde el texto constitucional fue sometido por los asambleístas o por los constituyentes a consulta popular, nunca había sido rechazado. Esta es la primera vez que yo conozco, digamos, en mi tiempo de estar observando el continente, que, que un pueblo rechaza el texto, ¿no?, constitucional redactado por cerca de un año, ¿no?, por sus constituyentes, ¿no? Y por lo tanto es una escuela. Pero ¿qué lecciones nos deja, Ramón, según tu lectura, esto para América o para Villayala? Sí, mira, en primer lugar, yo creo que sí, que el pueblo chileno pidió cambios estructurales, pero eso fue rápidamente abortado en la Asamblea Nacional cuando se aprobó una ley que ya dejó de ser una Asamblea Constituyente y se convirtió en una Convención Constituyente. ¿Qué significa eso? Significa que la gente está eligiendo candidatos a esa convención constituyente que no son necesariamente representativos de los movimientos políticos sociales del país y de los amplios sectores sociales, sino que está siendo representado fundamentalmente por sectores de los diferentes partidos políticos. Entonces, si conocemos un poco la situación chilena, sabemos que obviamente la derecha tiene un peso muy fuerte en la Asamblea Nacional y en las tranquillas que pusieron allí para la posibilidad de hacer un cambio radical o al menos una asamblea constituyente que fuera representativa de todos los sectores sociales. Pero eso se quedó abortado rápidamente y yo creo que hubo mucha desilusión, mucha gente quedó desilusionada con eso que pasó, porque eso ya de por sí le imprimió un contenido a ese proyecto constitucional que no era el deseado por gran parte del pueblo chileno. Sin embargo, bueno, en el sentido, vamos, en ese sentido, ahí hay un problema de fondo que yo creo que ahora habría que retomar de alguna manera el tema de la Asamblea Constituyente como el proceso real y verdadero a seguir. En términos de elecciones para América Latina, yo creo que no podemos transar por menos que una Asamblea Constituyente. O sea, no podemos transar por menos. O sea, si se va a un proceso constituyente, tiene que ser una Asamblea Constituyente representativa del país. No puede ser una cosa abortada o coartada por la derecha del país, que entonces va a ser lo que han hecho por muchos años en América Latina, sobre todo Chile. Chile es uno de esos países donde han habido intentos de cambios constitucionales a través de su historia que han sido abortados por la misma derecha. Entonces, no es la primera vez que eso pasa en la historia chilena y en la historia de nuestros países. O sea, esto ha pasado ya antes. Entonces, tú pides, hay un proceso popular que exige un cambio constitucional que termina siendo abortado porque la derecha cooptó el proceso y lo movió en la dirección contraria de lo que los pueblos demandaban. Entonces, como lección, yo creo que hay que mantener claro el proyecto de Asamblea Constituyente y hay que luchar porque eso sea lo que se apruebe y no menos que eso. Yo creo que en el caso chileno, pues por el peso tan fuerte de la derecha y por el peso tan fuerte del pinochetismo allí, pues
creo que la izquierda optó por de alguna manera, aceptar esta convención constituyente e intentar asumir una posición pragmática de tratar de echar adelante, no necesariamente un proyecto ideal, pero al menos algunas demandas necesarias, ¿no? Pero luego tú tienes un gobierno como el de Boric, que no solamente, como dije antes, sigue las políticas neoliberales, sino que además sigue movilizando la represión contra el pueblo mapuche, sigue manteniendo políticas que van totalmente contrarias a los sectores trabajadores del país. O sea, sigue impulsando políticas que son una continuidad de lo que ha sido históricamente el neopinochetismo en Chile. O sea, ese neopinochetismo que ha seguido hasta nuestros días y que lamentablemente esa izquierda encabezada por el presidente Boric ha sido una izquierda bastante tibia, y se requiere en Chile de un movimiento popular con movimientos y partidos de izquierda más fuertes, mejor organizados y con más impacto en la sociedad para poder hacer los cambios que pide el pueblo chileno. Totalmente de acuerdo, estimado Ramón, claro que sí. Es que los pueblos, los sectores de Chile que impulsaron y que impulsan estos cambios que decían asamblea constituyente y luego le plantaron convención constituyente sin alas prácticamente, es decir, absolutamente sometido al poder constituido, se mantuvieron y se mantendrán en las calles y hoy se expresaron también y totalmente de acuerdo con Ramón, que la gente se dio cuenta que se estaba cediéndose más de la cuenta. ¿Sí? Y el resultado, a mi entender, es un plebiscito al gobierno de Boric, y Boric tiene que hacer reajuste y ojalá que vuelva a la agenda de los movimientos sociales que lo llevaron al poder y tiene que volver a la agenda constituyente porque lo que dijeron fue, no estamos de acuerdo con este texto, queremos que se incorporen nuestras agendas y nuestras agendas son en buena medida revisar la hegemonía del sistema neoliberal. Ramón, la otra inquietud que nos queda es, ¿por qué en países como Bolivia o como Ecuador la gente sí votó por su constitución, por más que era mucho más radical? ¿Sí? Porque hay que tomarlo en cuenta así, el caso Bolivia, por ejemplo, el caso Ecuador, ¿no? Y en las urnas dijeron que vamos, aprobemos esta constitución. ¿Y por qué en Chile? ¿Sí? Ojo, otra vez reitero, 80% de la población dijo que quería ir de los electores, ¿no? Anterior, hace un año atrás, dijeron que querían ir a las urnas, digo, al proceso constituyente, y ahora el 60% dice que no está con este texto. ¿Cómo leemos eso? Esos resultados diferentes. Bueno, yo creo que en el caso, por ejemplo, de Venezuela, o el caso de Bolivia, o el caso de Ecuador, había una mayoría eh, la Asamblea Nacional tenía mayoría de movimientos, partidos que tenían una agenda política claramente antineoliberal y claramente en el caso de Bolivia y Ecuador, por un Estado plurinacional, tenían claramente una agenda más radical que la que tiene ahora mismo la mayoría de los partidos políticos en la Asamblea Nacional chilena. O sea, aún la llamada izquierda, o yo siempre he usado el término pseudoizquierda para hablar de ese grupo de Boric y del Frente Amplio, lo que se conoce como el Frente Amplio, yo le he llamado pseudoizquierda porque siempre ha sido una izquierda muy tibia y que comparte más de lo que se diferencia con la derecha chilena en muchos aspectos y como ya hemos discutido. Y yo creo que en estos otros países ha habido el pueblo se ha sentido, las demandas populares han sido canalizadas a través de una mayoría parlamentaria identificada con los sectores populares, que ha hecho que entonces se haga una asamblea constituyente verdadera
con representatividad de todos los sectores de la sociedad. Y entonces, en el caso chileno, eso no ocurrió. O sea, sencillamente no ocurrió. Y entonces ahí hubo un problema porque podemos decir, mira, la oligarquía hizo propaganda, lanzó cantidad de mentiras en los medios de desinformación masiva, pero en este caso, no, esa explicación no es suficiente, porque cuando tú tienes un resultado electoral así de abismal, de 60-40, ¿no? 60% a 40, ahí hay miles y miles, cientos de miles de personas de los sectores populares que le votaron no a ese documento porque no se sentían identificados con ese documento ni se veían representados allí. Entonces, yo creo que ahí hay que hacer un análisis crítico, autocrítico de qué pasó ahí, porque no es suficiente con decir que la oligarquía en esta ocasión ganó, porque obviamente esa era la posición de la oligarquía, era esa, destruir el proceso e incluso que se votara no, pero no puedes explicarlo todo por la oligarquía cuando tienes un margen tan enorme como 62, algo así, a 38, una Sí. cosa así. Ahí hay que hacer, hilar fino y ver que claramente hubo cientos de miles de sectores populares que estuvieron en las calles luchando por un cambio estructural de la sociedad que no se sintieron representados y le votaron no. Tan sencillo como eso. O sea, eso es lo que yo creo que está en el fondo de esta derrota política y claro, es una derrota que tiene como, tiene una trayectoria de decisiones que se fueron haciendo en el proceso, que fueron poco a poco aguando y traicionando la demanda inicial de cambio estructural, de asamblea constituyente y todo eso, hasta terminar en una cosa totalmente aguada que hace que mucha gente no se identificara y por tanto le votara que no. No porque estuvieran coincidiendo con la oligarquía, sino porque no se sentían identificados con el contenido de ese documento. De acuerdo, quizás porque se dieron cuenta o se van dando cuenta que claudicando no se avanza y por lo tanto es mejor castigar a la claudicación, digamos, ahora a que sea después. Totalmente de acuerdo, Ramón, seguramente más elementos van a ir saliendo. Finalmente, Chile planteó la idea de pueblos constituyentes. Es verdad que hace 30 años atrás más o menos vienen estas movilizaciones, revueltas en las calles, etcétera, pero la demanda de cambios estructurales como tal surge más o menos a inicios del 2011 por allí, es decir, como una década tuvo Chile como para poder construir al sujeto pueblo constituyente. Pero el resultado de hace un año atrás, que dijeron 80% sí, y ahora ven el texto y dicen no, el 60%, nos muestra de que el sujeto pueblo constituyente, al parecer, si bien es cierto, existió, pero no tuvo un proceso de formación suficiente, no solamente como voto duro que diga sí a las propuestas, sino sobre todo como ese voto consciente que conozca qué significa ser pueblo constituyente. ¿Cómo ves esto, Ramón? El proceso educativo formativo que tendría que haberse realizado en Chile en este proceso constituyente para que efectivamente en Chile se dé eso que se sueña y que se griten en diferentes puntos de Villayala, pueblos constituyentes. Pues sí, hay un proceso que tiene que ver con la subjetividad del pueblo chileno para crear esa subjetividad popular constituyente que de alguna manera canalizara un proceso transformador, pero claro, eso eh, por la ausencia de movimientos claramente populares, claramente antiimperialistas, claramente la ausencia de movimientos políticos, ¿no? Y sociales y políticos organizados, ¿no? Eh, la ausencia de eso o la fragmentación de esa izquierda más radical hizo que no se lograra construir esa subjetividad hacia un pueblo constituyente como lo estás describiendo.
Yo creo que hay también un problema y es que lo que se llama izquierda en Chile, que está más organizada y que está ahora mismo ocupando las posiciones del Estado, es una izquierda más que no es antiimperialista, que no es coherentemente antineoliberal y que además no tiene una posición clara con respecto a los temas como los pueblos indígenas en Chile, etcétera, sino que participa de la represión, como ha hecho toda la vida la derecha chilena, contra los pueblos originarios, en este caso los mapuches. Bueno, lo que pasa ahí es que cuando la izquierda o esa pseudoizquierda ocupa las posiciones del Estado eh, y se constituye en gobierno, si no interrumpen las políticas de dominación, entonces se convierten en la fotocopia del original. Y cuando te haces fotocopia del original, el problema con eso es que a la larga estás cavando tu propia fosa, porque no estás cambiando la subjetividad de la gente. Entonces, si no cambias la subjetividad de la gente, interrumpiendo las políticas de dominación, cuando tú estás ahí ocupando las posiciones de poder en el gobierno, entonces no te quejes que en las próximas elecciones la gente termine votándole a la derecha, que es después de todo el original. Estoy usando aquí una frase que decía el fascista Jean-Marie Le Pen en Francia cuando decía no le voten a la fotocopia, votenle al original. Porque, ¿qué pasa? Todo el espectro político francés lo que ha hecho es moverse hacia la derecha, robarle el programa al Frente Nacional Fascista para ganar elecciones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la llamada socialdemocracia llega al poder en Francia, termina repitiendo las mismas políticas que la extrema derecha en muchos sentidos y hace que luego la gente no hay un cambio en la subjetividad de la gente con respecto a las políticas, porque tú no has interrumpido las políticas de dominación, tú lo que has hecho es que te has hecho cómplice de ellas por un cálculo electoral de que como la gente está a la derecha, pues entonces ahora cuando yo ocupe las posiciones de poder, pues voy a mantenerme ahí para que voten por mí en las próximas elecciones. Pues mira, no, lo que ha pasado en toda Europa que han hecho eso es que la izquierda ha desaparecido. Lo que ha habido es un crecimiento enorme de la extrema derecha, al punto que las opciones electorales en un lugar como Francia, otros lugares de Europa hoy, es entre versiones de la extrema derecha. Vamos, no es ni siquiera centro derecha y extrema derecha, es que son versiones de la extrema derecha. En Francia, en la última elección, habían como 3 o 4 partidos de extrema derecha compitiendo unos contra los otros. Entonces, digo esto porque lo que veo venir en Chile, en caso de que no se hagan los cambios pertinentes de parte del gobierno de Boric, lo que veo venir es una derrota histórica en las próximas elecciones donde va a volver la derecha. ¿Por qué? Porque cuando estuviste ahí, tú lo que hiciste fue reproducir las mismas políticas neoliberales, las mismas políticas represivas, las mismas, no hiciste un cambio en las estructuras de ningún tipo, no, ni siquiera interrumpiste las políticas de dominación, ni siquiera hiciste eso. Entonces, no va a haber cambio en la subjetividad de la gente. La gente en las próximas elecciones le votará al original y no a la fotocopia. Muy bien, muchas gracias Ramón, conversando con nosotros sobre los resultados de este plebiscito que ocurrió en Chile. Y claro, Ramón nos dice que si la gente se cansa de esta fotocopia, votará por la derecha. O también podría ser, estimado Ramón, que la gente termine construyendo su propio instrumento político y bajo la lógica de instrumento político termine haciendo camino como están haciendo camino los movimientos sociales y pueblos en el caso de Bolivia. Si me permites, voy a leerte un par de mensajes. Estoy revisando la página del Consejo de Pueblos de CPO. Dice allí en esa página, nos están siguiendo bastante gente. Excelente análisis de Ramón Grasfogel. Saludos, compañeros y compañeras desde Guatemala para toda Villayala. Gracias, Albert Garlob. Dice Marcelo Fabián Luna, saludos desde Brasil, soy de Argentina. Gracias, estimado Marcelo. Y vamos a la página de Codeca Guatemala, dice allí Amílcar Monroy, excelente, Chile no a lo mismo otra vez. Dice Jorge Ayllapán Quinteros en esa misma página, en ese canal donde estamos también transmitiendo. A la margen del tema mapuche, ese fue el problema, el irrestricto
respeto al poder constituido, dice. Sí, nos hemos portado bien seguramente, por eso es que nos resultó ello. Y ahí dice también Lucrecia Yen, el fantasma del dictador y genocida Pinochet aún persiste. Estamos revisando únicamente esas dos cuentas, también transmitiendo en Radio Victoria, La Voz de los Pueblos, y a ver si en algún momento entramos a esa página para ver qué están diciendo allí. Ramón, y finalmente no es que esté llevándote a que tengas la pelota mágica o de cristal y nos digas qué es lo que va a ocurrir, pero aquí jurídicamente hablando, Chile en este momento se encuentra en una laguna jurídica. ¿Por qué? Ni la Constitución, ni la ley especial que estabas mencionando, creo que es 2021, algo así, o 2200, algo así, esa ley donde se establece qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer esa convención constituyente, producto de ese consenso político que tuvieron bajo el gobierno de Piñera, no establece esta situación, no prevé esta situación que está viviendo Chile. Es decir, en ningún momento se dijo qué va a pasar cuando la gente no apruebe la Constitución, el texto constitucional. Por lo tanto, en la situación actual no estaba previsto, hay una laguna legal y en esa situación, en ese contexto, los medios de comunicación, ¿sí? Estos que han empujado este proceso a donde ha llegado en este momento, y obviamente los grupos de poder fáctico dicen, tenemos que constituir un equipo de notables para que esos notables que vengan de diferentes sectores hagan el texto constitucional y esto que se convierta en constitución política de Chile, como hicieron en otras épocas. Y obviamente, me imagino, allí sí, Boric no va a permitir eso, seguramente tendrá que defender la voluntad del pueblo chileno que dijo en 80% de los electores, vamos al proceso constituyente. ¿Sí? Y por lo tanto, amparado en aquello, tendrá que convocar al proceso constituyente. La pregunta es, Ramón, tú que conoces en buena medida el ímpetu del pueblo chileno, de los actores del pueblo de Chile, y la lucha, como decía, no es de ahora, incluso en pandemia han desafiado a Piñera en las calles, incluso cuando Piñera le declaró la guerra, la gente seguía en las calles. La pregunta es si le van a querer robar nuevamente el sueño constituyente a Chile, por más que Boric esté en el poder y desde el poder, ¿no? Boric se siga portando bien, como muy bien decías, digamos, con la oligarquía. ¿Cuál crees que sea la reacción de ese sector en constante movilización del pueblo chileno y de los sectores de este país llamado Chile? ¿Cómo ves el escenario en corto plazo, Ramón? Bueno, en términos de mi deseo, yo quisiera ver al pueblo chileno movilizándose nuevamente y exigir lo que desde el origen se exigía, que es una asamblea constituyente y cambios estructurales en la sociedad chilena. O sea, eso es lo que yo desearía que ocurriera. Lo que veo son una serie de dificultades en poder realizar eso. Y es que, por un lado, hay mucha gente que está desmoralizada, producto de la claudicación que se hizo en esa ley que tú acabas de mencionar, donde se amaniató las posibilidades de un proceso realmente popular y constituyente. Hay mucha gente que quedó muy desilusionada. Hay como un reflujo del movimiento, porque el movimiento en alguna medida se desmovilizó buscando apoyar, pues con la esperanza de que de aquí surgiera algo. Entonces, esperaría que hubiera un movimiento popular que ese movimiento popular que estuvo ahí en el 2019-2020 retara nuevamente al Estado chileno y a la oligarquía chilena hacia impulsar un verdadero proceso constituyente y ejerciera la presión necesaria para que el gobierno de Boric se volcara del lado popular en este caso. Pero sinceramente veo una serie de contradicciones allí porque, mira, Boric ahora mismo en el discurso le ha puesto en las manos de la Asamblea Nacional la decisión de qué hacer, porque como bien tú acabas de señalar, hay un vacío legal sobre qué hacer ahora. No hay una claridad legal y ahora fácilmente pueden engavetar el proyecto o, como dice, nombrar unos pseudosabios para volver a plantear un proceso
de nueva constitución que esté controlado por la oligarquía. Eso puede pasar muy fácilmente y sobre todo cuando Boric pasa la decisión a la Asamblea Nacional, que está controlada por la derecha y por la extrema derecha. O sea, no podemos perder de vista la relación de fuerza. Y ante esta derrota que acabamos de ver, pues ahí va a haber muchos sectores también que se sienten traicionados, que se sienten desmoralizados. Y entonces la esperanza está en si vuelve el pueblo chileno a las calles a poner nuevamente la agenda de una asamblea constituyente. Esa es la esperanza que yo veo, la única esperanza que veo. Si el pueblo chileno logra reorganizarse y volver a tomar las calles para impulsar el proyecto de cambio estructural de la sociedad chilena a través de una asamblea constituyente. Pero eso es más, vamos, esa es la esperanza que tenemos de que esta derrota no sea una derrota del proyecto de asamblea constituyente, sino que sea el trampolín hacia volver nuevamente a donde estaba la demanda popular por una asamblea constituyente. Ahora, del dicho al hecho hay un gran trecho, porque con esa pseudo izquierda administrando el gobierno y con la derecha controlando la Asamblea Nacional y con todas las presiones para que se aborte ese proceso, pues también existe el peligro de que esto termine en una derrota política fuerte al movimiento popular. Ese peligro está ahí. Y lo único que salva al pueblo es el pueblo. Entonces, ahí está la esperanza. Totalmente de acuerdo, Ramón. El único que ayuda, que libera al pueblo es el pueblo. Y yo entiendo que en Chile la fuerza constituyente no renunció a las calles. Ocurre que la gente eh, concentró su atención y su esperanza en la convención constituyente, en los 155, pero al ver que el resultado que sacó estos 155, la gente dijo, no estamos de acuerdo con esto, nosotros vamos a seguir con la lucha constituyente. Y estoy más que seguro que estos chamacos, estos jovencitos, que muchos de ellos ya de la generación de Boric, incluso muchos de ellos perdieron hasta los ojos, y van a volver a las calles porque no están dispuestos, a mi entender, a someterse. Y tampoco creo en la lectura del que el colonialismo neoliberal los ha anulado la capacidad de decisión, etcétera, porque entonces, ¿cómo explicamos ese 80% de la población que votó por sí a la constituyente hace un año atrás? O sea, aquella vez no estaban colonizados y ahora se han colonizado, que nota esa explicación tampoco no le cuadra aquí, digamos, porque hay más de un compañero que explica por ese lado y no se logra entender tampoco ello. Yo confío en que el sujeto constituyente chileno ahora vuelve otra vez a las calles y ojalá, ¿sí?, siga contagiando desde esa meca neoliberal del continente al resto del continente esa euforia por cambios estructurales a través de procesos constituyentes plurinacionales. Ha sido Ramón Grossfogel muy amigable con usted y con mi persona de brindarnos a esta hora, cuando son las 9:58, casi las 10 de la noche aquí en Centroamérica, su tiempo y sus reflexiones, porque necesitamos generar contenidos, porque si no lo hacemos, si no mueve este contenido, amigas y amigos, pues otros van a seguir posicionando sus verdades y al final van a seguir haciendo tendencia en las redes y sobre todo también generando sentido común en la colectividad. Ramón, ahí vamos a ir cerrando. Por favor, despídase de la audiencia. Ojalá que próximamente puedas también estar con nosotros. Hemos tenido audiencia en diferentes canales esta noche. Hola, Antay, comparto contigo la esperanza de que el pueblo chileno tome nuevamente las calles. Como dice la canción de Pablo Milanés, ¿no? De que tomen nuevamente las calles de Santiago y que el pueblo chileno vuelva a restablecer allí la demanda popular por cambios estructurales a través de una asamblea constituyente que termine de una vez y por todas con esa constitución pinochetista neoliberal que ha sido tan nefasta para ese pueblo. Esperemos que en los próximos meses veamos nuevamente las calles de Santiago ocupadas por el pueblo. Muchas gracias, Valentay.
Muchas gracias, Ramón, y gracias, amigas y amigos. Este ha sido el contenido que hemos generado en este espacio. Que es su ventana también, y usted siga moviendo, siga compartiendo este contenido, y vamos a seguir mañana. Creo que vamos a estar con Adolfo Mendoza desde Bolivia, también reflexionando sobre este tema, porque tenemos que buscarle más elementos, porque lo que está ocurriendo en Chile es una escuela, aunque el término no nos gusta, pero una escuela para los pueblos constituyentes que estamos también desde otra parte del continente observando lo que ocurre en aquel país. Ramón, muchísimas gracias. Muchas gracias, amigas y amigos, por seguirnos. Hasta mañana entonces. Chao, chao.